Un 10% de la población de la comunidad habla catalán o aragonés, 55.500 en el primer caso y 25.500 en el segundo. Lenguas que se utilizan de manera histórica en 12 de las 33 comarcas. Estos son datos extraídos del informe del aragonés y el catalán en la actualidad, que a través del censo de población analiza la situación de ambas lenguas en nuestra comunidad. Aragón es trilingüe y en su territorio conviven el castellano con el aragonés y el catalán. Por primera vez en el censo se ha estudiado el uso de estas dos lenguas en todo el territorio. Más de un 4% de los aragoneses sabe hablar catalán y casi un 2% aragonés. Su uso salta de las zonas rurales y es en Zaragoza capital donde se encuentra un volumen importante de hablantes de ambas lenguas. Y es que es desproporcionado. El 30% de los hablantes de aragonés están en la ciudad de Zaragoza. En el caso del catalán estamos hablando del 22,6%. Es decir, las políticas públicas deben de adaptarse a la situación de los hablantes. Los hablantes hay un alto tanto por ciento que son urbanos. El informe ha permitido además comprobar cómo su transmisión en el ámbito familiar y su enseñanza en la escuela son vitales para su pervivencia. Por eso, dicen, hay que valorarlas como parte del patrimonio aragonés y actuar con políticas lingüísticas activas que aseguren su conocimiento. Cuando consigamos que todo el territorio, todos los habitantes del territorio consideren que ese es un patrimonio propio, creo que habremos dado un paso importante para que todos consideren también que ese patrimonio hay que mantenerlo. Solo un 10% de los aragoneses reconoce entender alguna de estas dos lenguas. En total, 81.000 personas.